Las personas con enfermedad renal suelen experimentar deficiencias nutricionales debido a la función renal reducida, las restricciones dietéticas y los efectos de los medicamentos. Por ello, te sugerimos tomar en cuenta lo siguiente. Vitamina D es crucial para mantener la salud de los huesos y reducir la inflamación. Hierro. El hierro es vital para la producción de glóbulos rojos y la prevención de la anemia. Calcio. El calcio es esencial para la salud de los huesos y el funcionamiento adecuado de los músculos. Vitamina B. Las vitaminas del complejo B, en particular la B6 y la B12 y el ácido fólico, contribuyen a la producción de energía. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa saludable con propiedades antiinflamatorias. Magnesio. El magnesio es crucial para la función cardiovascular, muscular y nerviosa. Probióticos. Los probióticos o bacterias beneficiosas que residen en el intestino desempeñan un papel fundamental en la salud renal. La vitamina C es un poderoso antioxidante que favorece la función inmunológica, la producción de colágeno y la reparación de tejidos. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestra mesa de conclusiones con nuestro importante equipo de nutriólogas del Centro del Riñón Guadalajara. Ya son las licenciadas Monse y Milena. Y bueno, Milena, pues yo quiero hacerte una pregunta que creo que es importante que lo sepan en casa si algún paciente tiene enfermedad renal. ¿Qué es lo que debe de revisar en una etiqueta? ¿Qué datos debe tomar en cuenta para comprar en un suplemento? Un paciente siempre tiene que tomar en cuenta, sobre todo, que no tengan proteína o que si tiene algún suplemento vaya proteína pueda consumirlo vaya según su estadio, y también necesitamos checar sobre todo, como comentábamos, que no tenga aditivos o que no tenga conservadores que nos puedan elevar la cuestión del potasio o del fósforo, o ingredientes que no sepamos o que no conozcamos, que suenen diferentes, porque eso ya podría significar que podría tener algún problema o algo que nos podría afectar el suplemento como tal. Hablas de suplementos. Yo sé que hablar de marcas no es la parte que nos corresponde en esto, pero en su consulta sí recomiendan de repente al paciente qué suplementación es la idónea. Digo, hay que tener una gama variada de acuerdo a la capacidad y el bolsillo de cada de uno de sus pacientes. Esa parte es importante para que la gente aprenda a leer una etiqueta. El punto de aprender a leer una descripción detallada, porque hablabas tú que una suplementación debe tener una dosis adecuada, que estar por debajo o estar por arriba de esto puede tener un efecto secundario. ¿Hay marcas o hay alguna tienda que sugieran donde podamos tener algún acceso diferente? Sí, normalmente siempre les recomendamos a los pacientes tiendas que son especializadas justamente en la enfermedad renal, donde pueden conseguir todos los suplementos independientemente o individualizados a los estadios. Tiendas como Nefrópolis, como NIN, son tiendas que ayudan mucho a los pacientes, o incluso normalmente les recomendamos diferentes marcas que se puedan ajustar también a sus bolsillos, a sus ¿no? bolsillos, tal cual. Ahora, y creo que esta parte es importante. ¿Existe algún indicador, Milena, clínico de que el paciente está siendo sobredosificado en algún suplemento? Sí, de hecho, por lo mismo, vaya, es lo indicado siempre estar tomando periódicamente estudios, incluso por pacientes que ya se encuentran en terapias de reemplazo, para checar la cuestión del hierro, de la eritropoyetina, ver qué dosis se les dejan a los pacientes, o incluso en minerales como selenio, zinc, puede haber o mucha deficiencia, o si se los dejan por cierto tiempo o por tiempo prolongado, sí puede haber alguna pues sí, dosis mayor a la que se necesita. Ok, aspectos que la gente tiene que considerar y que obviamente tenemos que tener como un aspecto a estar monitoreando, porque de repente el paciente, lo dije en la entrevista anterior, a veces el paciente cree que el hacerse un estudio de manera periódica es como una necesidad o tirar el dinero, ¿cierto? Montserrat, ¿qué mito te gustaría desmentir con respecto a la alimentación que en tu día a día en consulta puedes encontrarte? Bueno, uno de los más usados es que sí es verdad que en un paciente renal, dependiendo de sus características o su tratamiento, como ya lo decíamos, puede tener limitación en cuanto al agua que esté tomando. Eso es verdad y debemos de dar una indicación personalizada. Pero muchas veces los pacientes piensan que con el hecho de tener enfermedad renal crónica ya no pueden tomar nada de agua. Y es importante aclarar que si el paciente no tiene diálisis peritoneal, hemodiálisis o no presenta edema,
no tiene por qué restringirse tanto la cantidad de líquido que está bebiendo, ¿ok? Otra muy importante es la fibra en los alimentos. Se ha dicho muchas veces que no deben de consumir alimentos ricos en fibra. Al contrario de no poder consumirlos, deben de consumirlos, como por ejemplo alimentos integrales, verduras de hoja verde, nopal, por ejemplo, porque si no después, en lugar de ayudar al paciente, lo que hacemos es estreñirlo y que tenga problemas más graves adelante. En el tema de la suplementación, creo que también entra esa parte donde tenemos que el paciente tiene entre las comidas, ¿sí? Tener algo que pueda tener, si no libre completamente, un snack que el paciente renal en etapas ya de terapia de sustitución tenga un poquito de libertad. ¿Cuál es el snack fácil de adquirir y fácil de acceder y a bajo costo? Generalmente nos utilizamos más verduras y frutas, va a depender mucho si el paciente vive con diabetes, por ejemplo. Cuando es el caso de este paciente, se le recomienda que sea una verdura o una fruta que tenga bajo contenido de agua, si es un paciente que se hemodializa, y lo que lo combine con algún fruto seco, por ejemplo, por la cantidad de grasa y de proteína que nos aporta, y si no, pues alguna verdura o alguna fruta en general que tenga bajo aporte de líquidos. Dijiste algo importante en la suplementación, Milena, y creo que tengo que reforzarlo porque hoy estamos en una era muy diferente. Aparecen, yo nazco hace 18 años en un mundo donde el hierro, el ácido fólico no tenían las herramientas con las que ustedes hoy pueden trabajar con el hierro liposomal y el metilfolato, que si hablamos de estudios ya claros, evidencias científicas de que la sociedad mexicana tiene una menor cantidad de ese metabolismo a convertirlo en un metilfolato, y el ácido fólico que llega a nuestro cuerpo a veces se va tal como llega, se regresa. Hoy viene una suplementación. ¿En qué casos debemos de considerar el hierro y el ácido fólico, y en qué variables podríamos considerar que el paciente debe considerar que vale la pena que invierta en un ácido fólico diferente y en un hierro diferente que tiene una accesibilidad y que no causa tantos malestares digestivos, ¿no? Sí, justamente, pues tal cual el metilfolato es como una forma activa del ácido fólico, y sí se ha demostrado mucho que nos ayuda a que sea más fácil la absorción del hierro, y pues por lo mismo ayudar con la cuestión de la hemoglobina y de los glóbulos rojos junto con la producción. Sí es súper importante estar checando los niveles, ya que si se presenta de primero en algún estadio alguna deficiencia de hierro, que ya sabemos que va de la mano por la cuestión del riñoncito, sí checar primero, claro, con el hierro, y como decía, el hierro liposamado es una muy buena herramienta, vaya, ya que incluso presenta menos síntomas en los pacientes. Normalmente el hierro suele estreñir a los pacientes, y el hierro liposamado, incluso hasta por su sabor o por el gel, ayuda a que los pacientes no se estreñan y les va mejor. Ya si aún así vemos que no se dan tantos cambios, sí sería súper ideal la cuestión del metilfolato, que nos ayuda a que también se noten mejorías. Digo, no todos los médicos tomamos un perfil de cinética de hierro en donde podemos evaluar de manera clara cuánto se aprovecha, qué saturación tienen, qué nivel de hierro tienen en sangre, para poder atender una suplementación, yo les digo, óptima. Los que hemos dado un poquito de plática sobre el aspecto de la anemia, y yo decía, ¿quién es el que más ve anemia en sus padecimientos? El paciente renal es anémico o sea, ya sabemos que dependiendo del comportamiento clínico de su anemia, cómo va a ser la suplementación, pero hacer una suplementación ideal y en qué pacientes recomiendan que regresen con el nefrólogo para ponerle un hierro intravenoso, Monse. Generalmente vamos a platicar de un paciente que se encuentre con alguna insuficiencia pronunciada, sobre todo de eritropoyetina o de hemoglobina en sangre. Y igual el médico ya valorará las cifras exactas en las cuales tenemos que usar este suplemento. Y va de la mano de herramientas tan valiosas como es la eritropoyetina en todas sus vertientes. Hoy existe una alta gama de eritropoyetinas y sus derivados que obviamente, según el subtipo de eritropoyetina, pues obviamente va en un costo, y que desafortunadamente no todos los pacientes tienen la accesibilidad a ello, y que representa hoy por hoy una de las herramientas pivotes para que el paciente pueda mantener una condición, y que el aspecto importante de mantener un nivel de hemoglobina óptimo en el paciente renal va de la mano del nutricionista, que obviamente hemos hecho estudios y hemos hecho comportamientos clínicos. Lo digo como parte de los que me afané y empecé a comprar por cuenta propia metilfolato en pacientes, y vi que el comportamiento clínico era
significativamente mayor. Hice un estudio en meses, el paciente regresó y vi que no era necesario ni siquiera agregarle una suplementación con hierro, porque solamente brincar al paciente una condición diferente me dio resultados significativos, y encontré que productos de costo de 100 pesos le lograban dar al paciente un cambio metabólico y clínico, y ese estudio de alguna manera me lo regalé yo desde el punto de vista médico, pero se lo regalé a mi paciente para ver un comportamiento clínico diferente. A los dos, muchas gracias por ser parte del Centro en Guadalajara, por ser parte del programa de Torre Médica, ser parte de compartir esta experiencia médica desde un mundo diferente, y que le agradezco a Anaí, que como compañera de vida ha sido un puntal para seguir en este programa que le da vida a la información traducida en un lenguaje fácil y sencillo. Y bueno, las invito al glosario con Valeria y con Lalo para que sigamos en Torre Médica. Muchas gracias. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por permitirnos acompañar semana a semana y sobre todo llegar hasta este punto del mismo, lo que quisieron decir o el glosario médico. Y en esta entrega tengo el gusto de compartir este espacio de trabajo con Valeria de la Mora. ¿Cómo estás, Vale? Súper bien. ¿Y tú, Lalo? Muy bien, listos, contentos, puestos y dispuestos para platicar de algunas o muchas de las palabras o conceptos que a lo largo de esta charla tuvieron nuestras dos invitadas, acompañados por la doctora Anaí y el doctor Julio. Y la primera tiene que ver con filtrado glomerular. Si queremos saber cómo es que funcionan nuestros riñones, es necesario atender a este concepto. ¿Por qué? ¿Qué es el filtrado glomerular como tal? Bueno, pues es ese procedimiento que utilizan como tal nuestros riñones para deshacerse de aquello que a nuestro cuerpo no le sirve. ¿Qué es la hipercalemia? Esta palabra se refiere a cuando hay mucho potasio en la sangre, el cual es un mineral esencial para el sistema nervioso y para la función muscular, especialmente el corazón. Importante esto que menciona Vale, restricción de proteína o restricción proteica, obviamente en personas que ya cursan por un tema renal, además de los cambios alimenticios en otro tipo de factores u orden, la restricción de proteína es clave. ¿Qué son los quelantes de fósforo? Estos son medicamentos que nos ayudan a inhibir la absorción del fósforo de los alimentos, especialmente utilizado en enfermos renales, porque ellos tienen problemitas para poderlos secretar. Otro tema que también es muy común, desafortunadamente, en personas que pasan por una enfermedad renal es el edema. Y el edema es la hinchazón del cuerpo debido a la retención de líquidos. Esto se hace más evidente en las piernas, pies o inclusive en las manos. Finalmente, el concepto de acidosis metabólica se refiere a una condición en la que acumulamos demasiado ácido en la sangre, lo que altera el equilibrio normal, produciendo fatiga, cansancio extremo o incluso puede producir otro tipo de problemas. Recuerde que siempre será mucho mejor prevenir que dializar, siempre será mucho mejor prevenir que medicar, y esto en Centro del Riñón lo tenemos perfectamente claro. Llegamos al final de este espacio, llegamos al final de este programa. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.